Apple vuelve a estar bajo presión, no por sus resultados, no por su demanda, sino por narrativa. Mientras el mercado redefine el liderazgo tecnológico en torno a la inteligencia artificial, Apple aparece en una posición que muchos analistas leen como incómoda, integrando capacidades que otros ya han convertido en estándar. La lectura es directa, ha perdido ritmo, ha cedido ventaja, está reaccionando. Pero cuando una compañía que ha sido durante décadas una posición estructural dentro del capital global empieza a ser leída de esa manera, la pregunta no es menor. ¿Estamos viendo un rezago real o una forma distinta de avanzar que el mercado aún no termina de interpretar? La presión sobre Apple no nace de un deterioro en sus fundamentales. Nace de una secuencia de hechos que el mercado ha comenzado a consolidar en una sola narrativa. En marzo del 2025, Apple confirmó que las funciones prometidas para Siri quedarían postergadas. Lo que siguió fue la expansión de servicios más rentable de la historia corporativa moderna, de 15.000 millones en 2012 a 96.000 millones en 2024, márgenes del 75%. Días después, Bloomberg reveló que el directivo responsable había reconocido internamente que los retrasos habían sido, en sus propias palabras, feos y embarazosos. Era la primera vez en mucho tiempo que una conversación interna de Apple sobre sus propios errores llegaba a los mercados con ese nivel de detalle. En enero de 2026, Apple y Alphabet anunciaron un acuerdo multianual. Los próximos modelos fundacionales de Apple estarían basados en Gemini y en la infraestructura cloud de Google. Bloomberg estimó el costo del acuerdo en alrededor de $1.000 millones anuales. Consideramos el patrón en su conjunto. En 12 meses, Apple reconoció un retraso significativo en su producto de IA más visible. Firmó un acuerdo de externalización con su mayor socio comercial histórico y anunció la apertura de una capa del sistema operativo que había mantenido bajo control exclusivo durante años. Cada movimiento tiene una lectura defensiva razonable. Juntos han construido la narrativa que los mercados financieros son particularmente sensibles a consolidar, la de una compañía que no está liderando la transición más importante de su industria, no porque los fundamentales lo digan. Apple cerró su año fiscal 2025 con $416.000 millones en ingresos, sino porque han introducido una pregunta sobre el futuro. ¿Puede Apple sostener la prima que el mercado le asigna? Esa prima nunca se construyó sobre márgenes. Se construyó sobre la convicción de que Apple siempre llega sabiendo exactamente a dónde va. Pero antes de aceptar esa narrativa, conviene hacer una pausa. Existe un episodio en la historia de Apple donde la presión no era de percepción, donde los fundamentales sí se habían deteriorado, donde la pregunta no era sobre liderazgo e inteligencia artificial, sino sobre supervivencia. Volvamos a los años 90. A mediados de los años 90, Apple no enfrentaba preguntas sobre si lideraba la transición tecnológica de su época. Enfrentaba preguntas sobre si existiría el año siguiente. Al cierre del trimestre fiscal de junio de 1997, Apple había acumulado pérdidas de $1.6 mil millones bajo la gestión de Gil Amelio, borrando cada centavo de utilidades generadas desde 1991. No era una corrección, era una destrucción sistemática de valor construido durante una década. La compañía había proliferado su línea de productos hasta el punto
en que ni sus propios distribuidores podían distinguir un modelo de otro. Había licenciado su sistema operativo a fabricantes de clones que canibalizaron sus propias ventas. Ejecutivo tras ejecutivo llegó con promesas de estabilización y se fue dejando la empresa en peor estado. El CEO de Dell, Michael Dell, fue directo. Si estuviera al frente de Apple, cerraría la compañía y devolvería el dinero a los accionistas. Lo que ocurrió a continuación es uno de los episodios más estudiados de la historia corporativa moderna. Jobs asumió como CEO interino en agosto de 1997 y eliminó el 70% de los productos en desarrollo. Su diagnóstico fue brutalmente simple. No podía descifrar la línea de productos después de varias semanas. Los clientes tampoco podían. 4 productos, una matriz, todo lo demás cancelado. 18 meses después, Apple había vuelto a la rentabilidad. El iMac de 1998 no fue revolucionario en sus especificaciones. Fue la primera señal visible de que Apple había recuperado el único activo que nadie le podía comprar: claridad sobre lo que quería hacer. Pero la historia tiene una segunda capa que el inversionista de largo plazo no debería ignorar. Jobs murió en octubre de 2011. Con él se fue el argumento más cómodo para mantener fe en Apple, que su destino dependía de un genio irrepetible. Tim Cook heredó una compañía que muchos analistas daban por condenada a la mediocridad sin su fundador. Lo que ocurrió en la década siguiente sugiere algo más interesante que el culto a un individuo. Sugiere que Jobs no solo construyó productos, construyó una estructura capaz de sobrevivir sin él. Lo que vino después no fue continuidad en el liderazgo, fue continuidad en el criterio. Cuando Tim Cook asumió en agosto de 2011, los mercados dudaron. El consenso era casi unánime. Nadie podía seguir a Jobs. Y Cook, con su perfil de operaciones y cadena de suministro, parecía el candidato menos probable para mantener viva la chispa que había convertido a Apple en el fenómeno más grande de su generación. Lo que el mercado no anticipó fue que Cook no intentaría ser Jobs. La presión fue inmediata. Samsung consolidaba Android. Google expandía su ecosistema. El mercado de smartphones comenzaba a saturarse y Apple dependía casi en su totalidad de un solo producto. El primer movimiento de Cook fue hacia los wearables. El Apple Watch, lanzado en 2015, no fue recibido como una revolución. Fue recibido con escepticismo. Para 2024, Apple controlaba casi una cuarta parte del mercado global de wearables, según IDC. El segundo movimiento fue más silencioso y más transformador. Cook entendió que la saturación del hardware era inevitable, que el ciclo de actualización del iPhone se alargaría, que Apple necesitaba monetizar no solo el dispositivo, sino la relación con el usuario. El resultado fue la expansión de servicios. En 2012, esa división generaba aproximadamente 15.000 millones de dólares. En 2024 superó los 96.000 millones, con márgenes brutos del 75%, más del doble que el hardware. Apple pasó de ser una compañía de productos a ser una plataforma, de medir su éxito en unidades vendidas a medirlo
en usuarios activos dentro de su universo. No fue una ruptura, fue una evolución calculada. Cook no cambió Apple por reacción, la cambió por lectura. Cuando Apple lanzó Apple Intelligence en 2024, muchos esperaban una declaración ruidosa. Lo que Apple hizo fue lo opuesto. Su inteligencia artificial no llega como un producto separado, llega integrada al sistema operativo, a la cámara, al teclado. Procesa datos directamente en el dispositivo, sin comprometer la privacidad que ha sido, durante años, uno de los pilares más inamovibles de la marca. Nadie compra un iPhone por la inteligencia artificial que lleva dentro. Lo compra porque es un iPhone. Y eso es, precisamente, lo que Cook entendió antes que nadie. La tecnología más poderosa es la que desaparece dentro del producto, la que no necesita anunciarse para funcionar. Esta ha sido la constante del periodo Cook, no la ruptura, la evolución. Cada decisión tomada en el momento justo, no cuando el mercado presionaba, en el momento en que Apple podía hacerlo a su manera. Apple no se recuperó, evolucionó. Esa distinción importa más de lo que parece, porque en los mercados la recuperación es reactiva, la evolución es estructural. Una depende del entorno, la otra lo trasciende. Las firmas, los activos, las instituciones que perduran comparten una característica que los datos rara vez capturan del todo. Saben distinguir entre lo que debe cambiar y lo que no puede cambiar. Cambian la forma, sostienen el criterio, cambian la presencia, preservan la confianza, cambian cómo se muestran al mundo, no cambian lo que les da razón de existir. El cambio bien ejecutado no interrumpe, continúa. No abandona lo construido, lo lleva al siguiente nivel. Y cuando una institución hace ese tránsito con coherencia, con disciplina y con la misma convicción que la trajo hasta aquí, el resultado no es una versión distinta de lo que era, es una versión más precisa. El cambio no es el riesgo, es la prueba de que lo que importa permanece.